¿Qué tal? Muy buen día, queridos alumnos. El día de hoy vamos a revisar el tema 1.3 que tiene que ver con los elementos estructurales y funcionales del Estado. El Estado es una organización político-jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio y una población. Esto es una de las definiciones clásicas de lo que es el Estado. Hay algunas otras que nos señalan que es un sistema de dominación sobre una población. Hay muchas formas de verlo. Pero esta es una de las clásicas con las cuales podemos trabajar. Pero independientemente de cómo veamos al Estado, si como una organización político-jurídica, incluso económica, como un sistema de dominación, independientemente de la postura que tengamos, lo cierto es que todas ellas finalmente nos señalan que el Estado lo podemos también entender o desglosar a través de dos elementos, los elementos estructurales y los elementos funcionales. Los elementos estructurales son la población, el territorio y el gobierno, porque crean la estructura sobre la cual ese sistema, ya sea político, jurídico, de dominación, lo que veamos, va a funcionar. Y los elementos funcionales, es decir, directamente cuáles son las facultades o funciones que ese sistema va a tener, ¿sí? Entonces, independientemente de la concepción que tengamos del Estado, lo cierto es que está conformado por elementos estructurales que son población, territorio y gobierno, y por elementos funcionales que son soberanía y el orden jurídico. Y estos elementos estructurales y funcionales son evidentemente indispensables para que el Estado pueda existir y pueda operar. Ya comentamos que uno de estos conceptos que forman parte de los elementos estructurales es la población. ¿Y qué es la población? Bueno, pues un conjunto de personas que habitan un territorio bajo evidentemente la autoridad, en este caso del Estado. Y hay varios aspectos aquí que son trascendentales. Primero tenemos que aclarar que población no es lo mismo que nación, porque lo que es población tiene un concepto, una conceptualización, perdón, o un contexto mucho más jurídico y democrático, mientras que la nación se refiere a la parte cultural, a la parte histórica. Entonces podemos hablar de la población que existe en el Estado mexicano, es decir, de las personas que están dentro del Estado, pero también del Estado mexicano como nación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la nación mexicana, estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones culturales como el Día de Muertos, eh, la comida, los bailes regionales, la música que escuchamos, las costumbres, el vocabulario, etcétera. Todo eso que te da identidad como nación. Y es importante porque, fíjense, si nos enfocamos en el término población, por ejemplo, podemos distinguir entre nacionales y extranjeros, es decir, las personas que tienen un vínculo político, jurídico con el Estado, en este caso mexicano, y aquellos que carecen de ese vínculo. ¿Sí? Entonces, tendríamos extranjeros que viven en el territorio, ahí estamos refiriéndonos a esta parte de la población, y evidente cuando hablamos de la nación mexicana, por ejemplo, tenemos connacionales que llevan esa cultura, por ejemplo, a los Estados Unidos, a Europa, a Asia, etcétera. Entonces, esa cultura que forma parte de la nación va más allá. Entonces, vean esta diferencia. La población está conformada por extranjeros y nacionales, evidentemente, ¿no? Hay esa división de todos los que están dentro del territorio nacional. Entonces, es un enfoque jurídico y demográfico. En cambio, cuando hablamos de la nación mexicana, de los nacionales, en ese caso podríamos darnos cuenta que hay personas que tienen nacionalidad mexicana que no habitan en ese momento en el país, sino que son extranjeros de otra nación. Por eso es importante, o de otro país, ¿no? Por eso es importante distinguir estos conceptos, aunque tradicionalmente los utilizamos como un sinónimo, pero técnicamente hablando no son lo mismo. Un ejemplo también de la importancia que tiene clasificar estas definiciones, ¿no? O categorizar, generar catálogos, categorías, especies, subespecies, a partir de estas concepciones, de esos vocablos, lo tenemos con las dimensiones demográficas del INEGI, ya que divide a la población en urbana y en rural, es decir, distingue entre los que habitan en las ciudades, que para esto lo considera con una población de más de 2.500 habitantes y la parte rural, que tiene que tener
menos de 2.500, como pudiera ser una ranchería, por ejemplo, ¿no? Entonces, la población es el sujeto principal sobre el cual el Estado va a organizar sus acciones, las políticas públicas, buscar el bienestar, el desarrollo, y visto desde otro punto de vista, pues va a ser sobre el cual este sistema de dominación pues va a ejercer su autoridad, ¿no? Lo vemos lo clásico a través, por ejemplo, de los impuestos, por algo se llaman impuestos, porque es una forma de que ese sistema le quita la riqueza a los conciudadanos, ¿no? ¿Para qué? Pues para concentrarla y con esa riqueza acumulada poder llevar a cabo diversos productos que en teoría van a beneficiar a todos, ¿no? De ahí la justificación de esa figura de dominio del Estado. Tenemos el territorio, que ya veíamos que también se señala en la definición de población. ¿Qué es el territorio? Bueno, pues es el espacio físico donde ese estado va a ejercer la soberanía y la autoridad. Más adelante vamos a aclarar también qué es esto de la soberanía, porque tiene características especiales a tratar. Bueno, ese espacio físico está conformado por la superficie terrestre, que son las áreas continentales, las fronteras que están debidamente delimitadas, la superficie marítima, es decir, todo lo que tiene que ver con las aguas, ¿no? Que son las áreas costeras, la zona exclusiva, económica exclusiva, que son 200 millas náuticas a partir de la costa hacia mar abierto, hacia las aguas internacionales, y evidentemente el espacio aéreo, es decir, el espacio que hay sobre el territorio terrestre, incluso el marítimo, ¿no? Y esto es importante porque nos permite, por ejemplo, definir cuando una nación puede estar o un privado puede estar invadiendo el espacio de una nación y por tanto el Estado va a poder ejercer la soberanía sobre esos elementos que se encuentran ahí violentando ese espacio. Esto lo tenemos en la Constitución mexicana, donde define el territorio nacional de forma muy clara, incluye tierra firmes, islas, mares, espacio aéreo, todo esto que hemos platicado. ¿Cuál es la importancia del territorio? Bueno, pues evidentemente sin territorio, el Estado no podría ejercer claramente esa soberanía, esa autoridad sobre la población. Esta es la forma clásica de verlo. Evidentemente hay excepciones, ¿no? Tenemos ahí los casos, por ejemplo, de la Orden de Malta, eh, que siguen teniendo soberanía, siguen teniendo relación sobre algunas cosas, pero realmente no tienen un territorio como tal. Lo mismo pasaba con el Estado de Israel, ¿no? Donde en su momento no tuvo territorio hasta que invaden la parte de Palestina, ¿no? A través de acuerdos, una serie de cosas, y bueno, recuperan el territorio que se dice que siempre les había pertenecido. Pero en ese caso se reconoció internacionalmente al Estado de Israel, aún no tuviera territorio. Entonces era una de las excepciones, y por eso muchos decían que realmente el Estado de Israel, antes de tener territorio, pues no era un Estado como tal, era una organización eh, de dominio, de ejercicio de poder sobre una población específica que se encontraba dispersa en varios territorios. Entonces tenemos diferentes visiones de lo que implica el territorio. Y tenemos también este concepto de gobierno, que es la autoridad política encargada de representar al Estado, a ese sistema, ya sea de bien común, de dominación, o depende de la teoría que sigamos o la definición que estamos aplicando, y que va a poder ejercer, evidentemente, eh, esas facultades que le hemos asignado, ¿no? Dentro del Estado. Tradicionalmente, desde hace mucho tiempo, el Estado está conformado por una división o un ejercicio del poder, ¿no? Que previene que haya este ejercicio insano hacia los ciudadanos y que lo va a dividir en legislativo, ejecutivo y judicial. Así se plantea. Lo cierto es que esto no se da de forma tan tajante y entonces vemos, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo lleva a cabo también cuestiones que tienen que ver con legislar. ¿Cómo es esto? Que eso no le correspondía a legislar, ¿no? Vemos que también el Ejecutivo tiene reconocida la facultad reglamentaria en la Constitución y va a poder llevar a cabo reglamentos, decretos, una serie de ordenamientos normativos que también van a regular la vida en sociedad, la vida del Estado mismo también, la relación que tiene el gobierno con los ciudadanos o de los no ciudadanos, ¿no? Pero con límites claros, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues implica que entonces cuando el poder constituido, de ese gran poder, ese poder constituido que es el legislativo, cuando lleva a cabo las facultades que tradicionalmente tiene como legislar, pues esté por encima de lo que ha sido legislado o desarrollado normativamente, por llamar algún otro término, por parte del Ejecutivo. Vemos, por ejemplo, también
que el Congreso de la Unión, o este Poder Judicial, cuyo objetivo es crear leyes, pues incluso se constituye también como corte para una cuestión de desafuero. Entonces también invadiría en esta división clásica esas facultades que tiene el Poder Judicial de resolver los casos, ¿no? El Ejecutivo también resuelve. ¿Cómo es esto? Sí, vemos que en las juntas de conciliación y arbitraje lleva a cabo resoluciones de los conflictos que está habiendo en la sociedad. No los llamamos sentencias porque solamente corresponden sentencias al Poder Judicial, los llamamos laudos, ¿no? Y entonces vemos que esta división no es tan tajante y tiene que ver con esa posibilidad de que las cosas funcionen de forma adecuada, ya que si fuera muy tajante, posiblemente habría cosas que no se podrían materializar y sería imposible controlar muchas situaciones. Y recordemos que la parte del control es algo específico que hace el Estado, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay funciones de gobierno que tienen que ver con crear y aplicar las leyes, administrar recursos, garantizar la justicia, el orden. Y estas grandes funciones son las que tradicionalmente sustentan esa existencia del Estado y se plantea a través de ellas como una cuestión necesaria eh, para la convivencia en la sociedad. Según algunos autores, según otros autores, no sería necesario que el Estado existiera para que todos pudiéramos eh, vivir en sociedad, ¿no? Ahí está toda la parte de lo que son las ideas anarquistas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia del gobierno? Pues es que es el mediador entre el Estado y la población y asegura la implementación de esas políticas públicas que nos permiten lograr a todos un bienestar general. Entonces, eso que vimos de territorio, población y gobierno, ya dijimos que eran los elementos estructurales del Estado. Ahora vamos a pasar a los elementos funcionales. ¿Sí? Y dentro de esto tenemos la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Bueno, pues un concepto que refiere al poder supremo e independiente, en este caso del Estado, para decidir y actuar sin subordinarse a otras entidades, a otras naciones, a otros poderes. ¿Sí? Y entonces, para que realmente sea soberanía, tienen que existir dos elementos básicos, que son la capacidad de autodeterminarse, es decir, de decidir hacia sí mismo el régimen político, económico, social, etcétera, y por otra parte, la supremacía, es decir, la superioridad sobre cualquier otra autoridad, alguna otra forma de gobierno, etcétera, evidentemente dentro del territorio. Y de esta forma, entonces, vemos que diferentes estados, ¿no? Tienen soberanía todos al mismo tiempo y uno debe de respetar la soberanía del otro, ¿no? Para no generar estos conflictos. Actualmente la soberanía pues está regulada por la Constitución y señala que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Y esta cuestión de autodeterminación, de supremacía, también lo refleja muy bien la Constitución. Incluso señala, por ejemplo, que el pueblo tiene todo momento, tiene la posibilidad de cambiar la forma de gobierno si así lo decidiera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de soberanía? Bueno, porque sin soberanía, el Estado no puede actuar con independencia ni garantizar la protección de sus ciudadanos. Y entonces, si no puedo garantizar la seguridad, por ejemplo, la vida de mis ciudadanos, no me justifico. Y si encima recibo órdenes de alguien más, pues lo que estamos viendo más es que realmente el Estado pues, es fallido, ¿no? Porque no tiene esa posibilidad de enfrentarse a los poderes extranjeros y por tanto, al estar subordinado, pues realmente formaría parte del poder de esos extranjeros, ¿no? Entonces, por eso es esencial que en todo momento podamos distinguir cómo los estados, en este caso el Estado mexicano, actúa y ejerce la autodeterminación y la supremacía respecto de todo lo demás que está en el territorio. Y tenemos el orden jurídico, el derecho, ¿no? Lo que normalmente conocemos como el derecho, bueno, es el orden jurídico, es decir, el conjunto de normas, de leyes que regulan esta convivencia social, que tiene que ver con los derechos, con las obligaciones de los ciudadanos, y así es como se plantea, pero ojo también, porque tiene que ver también con los derechos del propio Estado hacia los ciudadanos, de lo que puede ejercer o no, por ejemplo, el derecho que tiene el Estado de ejercer el monopolio de la violencia, ¿no? Porque es el que monopoliza el uso de la violencia, y es más, prohíbe a los ciudadanos que tomen justicia por propia mano, por ejemplo, prohíbe la autotutela de forma general. Bueno, tiene que ver con esos derechos que también puede ejercer el Estado y evidentemente con las obligaciones también del Estado, porque también tiene la obligación de proteger la vida, la salud, eh,
la seguridad y muchos otros conceptos, el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente hablamos del derecho y vemos que tiene limitantes tanto para ciudadanos como para el propio Estado. Pero lo cierto es que muchos autores también me han planteado que realmente el derecho es un sistema de dominación que utiliza o una herramienta que utiliza el Estado o el poder que en ese momento esté constituido en ese territorio, porque también podía haber monarquías, podía haber feudos, podía haber otro tipo de cosas, y que permitían legitimar el uso de la violencia, de tal manera que siempre hubiera un superior, en este caso, por eso es importante la soberanía, ¿no? Un soberano que distinga lo que es correcto de lo que es incorrecto dentro de ese territorio. Entonces, el derecho a este orden jurídico legitimiza el ejercicio de la violencia por parte del Estado que lleva a cabo hacia los ciudadanos. El monopolio de la violencia, ¿no? Representa también límites al Estado. Y entonces el orden jurídico, cuando protege a los ciudadanos, se transforma en una herramienta que limita al Estado. Cuando el Estado es el que utiliza esa herramienta, ese orden jurídico, vemos que tradicionalmente lo que va a hacer es limitar a los ciudadanos. Entonces, el orden jurídico es una herramienta que sirve para cosas buenas, que sirve para cosas malas. Hay que tener consecuencias, ¿no? La esclavitud formó parte del orden jurídico y era legal. Entonces, este orden jurídico tiene que ver con el cómo legitimamos las cosas. De ahí la importancia de que el orden jurídico esté legitimado ética, moral, socialmente, etcétera, hacia la población, porque si no, no van a respetarlos, ¿no? No va a respetar ese orden. Va a buscar incluso cambiar ese orden. Entonces, el orden jurídico nos va a garantizar la paz, el respeto a los derechos humanos, a la estabilidad política, de forma ideal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando el orden jurídico es correcto, nos permite asegurar acciones de gobierno, que funcione adecuadamente la administración pública, que todo se realice conforme a la ley, nos brinda certeza jurídica. Y es precisamente esas seguridades que nos dan, esa certeza de cómo van a funcionar las cosas, la cual permite que los ciudadanos sometan esa libertad que tienen hacia esa autoridad, hacia a este tipo de legitimación en el uso de la fuerza, en pro del bien común. Entonces, hay una relación, evidentemente, entre esos elementos estructurales y, y funcionales, ¿no? Que tiene que ver con el que el Estado puede existir, pero también el que el Estado pueda garantizar su operatividad y evidentemente que tenga legitimidad respecto de lo que está haciendo. Un ejemplo de cómo podemos platicar estos conceptos. Bueno, la población, por ejemplo, podríamos estar diciendo que está definida en la Constitución por un artículo específico y que incluye 62 pueblos indígenas, ¿no? Más toda la demás población. Perfecto. Entonces, vemos que hay un ordenamiento normativo que define claramente qué vamos a entender por población dentro de ese territorio. Por eso se dice que este término tiene que ver más con la cuestión demográfica o jurídica, porque parte de definiciones donde definimos qué incluimos y qué no incluimos en esos elementos. El territorio, por ejemplo, también lo vamos a ver evidentemente dentro del orden jurídico, dentro del derecho en los países. En México nos señala que no solamente es la tierra, etcétera, también incluye la zona económica exclusiva, ¿no? Que evidentemente es un elemento clave para que el país se desarrolle a nivel marítimo, a nivel energético, en todos los sentidos. Por eso el territorio tiene que estar definido claramente esos límites de dónde empieza, por ejemplo, Estados Unidos, dónde termina, ¿no? Dónde empieza Canadá, dónde termina Canadá, dónde empieza México, dónde termina y así, con todos los diferentes estados con que tengas colindancias, ¿no? Incluso ya dijimos, a nivel de mar, bueno, pues aquí empieza mi costa en este momento, bueno, tengo 200 millas náuticas que me cubren y hay una serie de reglas, porque tenemos que convivir en sociedad y tenemos que tener estos conceptos claramente definidos. El gobierno, bueno, en el caso de México, pues está organizado a través de una república democrática, laica, ¿no? Representativa, que incluye la división de poderes, de ese gran poder constituyente, que lo dividimos en tres poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, para su ejercicio, ¿no? También vemos que está dividido en diferentes órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal, el municipal, y así vamos
tenido diferentes divisiones que tienen que ver con cómo conceptualizamos el gobierno y cómo ejerce el poder ese gobierno. Vemos que la soberanía, ya decíamos, pues está reflejada en el orden jurídico y en este caso pues radicaba en el pueblo, y precisamente también el que esté contemplada esa soberanía le da la posibilidad al Estado, porque ya va a tener la facultad de defenderla, ¿sí? De establecer dónde empieza, dónde termina, y entonces al ejercer esa facultad, pues no solamente eh, la aplica dentro del territorio, sino que esto le permite convivir con otras soberanías, con otros países y defender, por tanto, esa soberanía de México, por ejemplo, frente a Estados Unidos, frente a Europa, frente a los demás. Con, evidentemente, el objetivo de siempre ser independiente, ¿no? De no depender de los demás, de que no me impongan su voluntad. Entonces, el orden jurídico está conformado por ese gran ordenamiento que da pie a la existencia de los demás. En nuestro caso, es la Constitución, y a partir de ahí, los diferentes aspectos que regula la Constitución los vamos a ir desarrollando normativamente a través de otros. En este caso serían leyes generales, luego reglamentos, decretos y así llegando a normas oficiales mexicanas, etcétera, que son hechas por el Ejecutivo, hasta incluso llegar quizá a un memorando, ¿no? Entonces hay toda una serie de ordenamientos normativos que es importante que conozcamos y que van a regular toda la vida de la sociedad. Podríamos poner, por ejemplo, que la Ley General de Salud regula aspectos esenciales en la vida pública, como servicios médicos, como sanitarios, pero también con otros que quizá no veamos directamente a la cuestión de la salud, ¿no? Porque pensamos en hospitales al oír el término salud, pero también regula cuestiones, por ejemplo, como alimentación, cuestiones ambientales. Entonces, va más allá de estos elementos de los que tradicionalmente vemos, y eso es gracias a cómo se ha establecido el orden jurídico. Entonces, podríamos concluir que los elementos estructurales y funcionales del Estado son interdependientes y evidentemente son esenciales para que el Estado pueda existir y operar. De ahí que conceptos como la población, el territorio y el gobierno, pues constituyen la base física y organizativa, mientras que otros como la soberanía y el orden jurídico, pues permiten que el Estado actúe de forma legítima y que tenga la posibilidad de garantizar el bienestar de toda la población sobre la cual ejerce ese imperio, ese poder, ¿no? Los invito a que ustedes sigan profundizando en estos temas a través de bibliografía complementaria. Revisen por favor los apuntes de la materia y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Que tengan excelente día.